Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión dentro de las diferentes actividades que organizamos dentro de lo que es la cátedra AENOR UNE o UNE AENOR. Bien, antes de presentar al ponente ¿no? y comentar un poco el tema sobre el que vamos a tratar, sí conviene recordar algunas cuestiones interesantes. Estamos retransmitiendo vía LinkedIn y vía Zoom, por lo que es posible que a través de LinkedIn haya un pelín o un pequeño retraso. Así que nada, para que lo tengan en cuenta. Luego, recordar también que la sesión tendrá una duración aproximada de unos 35 o 40 minutos y que luego dejaremos ¿no? unos minutos para que, bien durante la sesión o al final, formuléis todas las cuestiones que os parezcan relevantes e intentaremos atender todas las preguntas que vayáis formulando. ¿De acuerdo? Y como decía, antes de presentar a nuestro ponente y de también presentar y dejar, ¿no? ceder la palabra a Iván para que nos cuente cuestiones relacionadas con el apoyo de las normas UNE a los informes de sostenibilidad, os recuerdo que la cátedra se enmarca dentro de lo que es UNIR AITED y que fundamentalmente por el propio nombre de la cátedra, lo que buscamos fundamentalmente es fomentar el conocimiento de los estándares y su aplicabilidad, investigar, cómo no, en nuevos estándares y en nuevas realidades sociales, económicas y ambientales. Y además, fijaros que con el tema de hoy, además, ¿no? Prácticamente todos los sectores sociales, económicos, utilizan, manejan, ¿no? y además es bastante habitual también que aparezca en cualquier informe ese término de sostenibilidad, ¿no? Por lo que nos parecía tremendamente interesante el plantear hoy una sesión con un experto de la talla de Iván que nos cuente dónde estamos, hacia dónde vamos y este tipo de cuestiones. Y por tanto cubrimos igualmente también cuestiones que, digamos, nos marcamos dentro de lo que es la cátedra, como es potenciar, ¿no? Toda la producción de normas, tanto en la universidad como en la empresa y en la sociedad, y al final, todo este tipo de acciones, pues las realizamos de diferentes formas, ¿no? Fundamentalmente a través de la divulgación, a través de la investigación y, como no, a través de diferentes actividades dentro de la red de cátedra, ¿no? Así que, sin más dilación, si os parece, voy a presentar a Iván Moya, que, bueno, tiene un amplio currículum, pero cabe destacar y sobre todo teniendo en cuenta ¿no? del tema sobre el que nos va a hablar, que es responsable de transformación sectorial en UNE y desempeña la Secretaría de los Comités de Normalización sobre temas tan vanguardistas e interesantes como es economía circular, cambio climático y biodiversidad. ¿De acuerdo? Así que nada, le cedo la palabra. Recordar lo que os decía, que podéis ir formulando vuestras preguntas, cuestiones, tanto en LinkedIn como en Zoom. Y una vez finalice Iván su exposición, pues procederemos a intentar resolverla todo. Así que nada, espero que os parezca interesante y os dejo con lo que es el apoyo de las normas UNES a los informes de sostenibilidad. Muchas gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Moya. Voy a pasar a compartir en breve la presentación que voy a utilizar como guía para esta ponencia. Principalmente de lo que vamos a tratar hoy es del uso de normas en los informes de sostenibilidad. Por sostenibilidad lo podemos sustituir por las siglas ESG, Environment, Social and Governance, o ASG en español, Medio Ambiente, Social y Gobierno, que son pues, formas distintas prácticamente de hablar de lo mismo hoy en día. Y me gustaría empezar adelantando las conclusiones. Las normas UNE, que ahora vamos a ver un poco de detalle de qué estamos hablando, son herramientas para la mejora de la sostenibilidad de las empresas, de la sostenibilidad ambiental, social y también de ámbitos de gobierno. Y además son herramientas que mejoran la solidez de los informes de sostenibilidad. Bien, lo que vamos a ver aquí es cómo y por qué las normas ayudan a estos propósitos. Bien, y ahora sí, voy a compartir la presentación.
que deberíais estar viendo ahora. Ya se ve, sí. Perfecto. Gracias, Javier. Muy bien. Bien, pues como decía, primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el contexto que nos lleva a hablar de esto? Bien, pues en primer lugar tenemos como nuevo gran actor en el ámbito de la sostenibilidad a la Directiva de Sostenibilidad Corporativa, esta Directiva 2464-2022. Es una directiva que obliga a unos determinados agentes, que son grandes empresas primero y después medianas empresas, por así decirlo, a informar sobre su desempeño en materia de sostenibilidad. Es decir, al igual que las empresas están obligadas a presentar sus cuentas, es decir, su información financiera, están, mediante esta directiva, obligadas a presentar a un nivel muy similar de relevancia su comportamiento en materia de sostenibilidad, tanto en la parte ambiental como social como de gobierno. Este marco de reporte realmente no es un marco nuevo, ya existía un marco de reporte anterior, el que establecía la Directiva de Informes No Financieros, conocida como Directiva de Informes No Financieros, que se transpone en la ley española, la ley 11/2018. Como decía, esta directiva y esta ley ya obligaba a presentar en cierta manera información sobre sostenibilidad. Concretamente, la ley 11/2018 era más avanzada a los propios requisitos de aquella directiva y ya se acercaba o se acerca a lo que establece esta nueva directiva, esta nueva CSRD. Sin embargo, esta directiva trae novedades importantes. Viendo unas pinceladas de esta directiva, tenemos que afecta a los tres ámbitos, ambiental, social y gobierno. Vemos la figura del informe de sostenibilidad, que es realmente la herramienta, digamos, el entregable de todo esto, es el informe que tiene que presentar la empresa. ¿A quién va dirigido este informe? Pues tanto a clientes como a inversores, como a administración pública, como a todas las partes interesadas que van a tener a partir de ahora un interés reforzado en conocer el comportamiento de sostenibilidad de las empresas. Y es que cada vez más este componente de sostenibilidad pasa a definir el valor de la empresa, por supuesto, junto con su núcleo, con su core de negocio, pero cada vez más estos aspectos de sostenibilidad forman parte del valor de la empresa. EFRAG, SRS, NEIS, ¿qué significan estas siglas? Bien, pues una de las grandes novedades que contempla esta nueva directiva es que antes las empresas podían informar con un formato no normalizado y en base a marcos no estrictos esta información de sostenibilidad. Pues bien, ahora la Comisión Europea, a través del EFRAG, que es en quien se apoya para desarrollar este mecanismo, ha elaborado unas reglas de reporte. Dice exactamente de qué hay que informar y cómo hay que hacerlo. Esas reglas de reporte son lo que se llaman European Sustainability Reporting Standards o normas europeas de información de sostenibilidad, que son a lo que responden las siglas ESRS en inglés o NEIS en español. Bien, como decimos, la directiva afecta principalmente o primeramente a grandes empresas. Pero, por otro lado, las pymes, que si bien no están obligadas en un primer momento a nivel legislativo, van a tener que reportar esta información a las empresas de las que son proveedores o con las que guardan algún tipo de relación, porque esta directiva obliga tanto a informar del propio comportamiento ambiental como el de la cadena de valor con la cual se colabora. Por lo tanto, las pymes, de alguna manera, por mercado, también se van a ver afectadas por esta directiva. Y por otro lado está la figura del verificador, aquellas personas encargadas de asegurar que la información que viene en los informes de sostenibilidad pues, es robusta y está soportada adecuadamente con evidencias adecuadas.
Bien, y aquí estamos hablando en todo este recorrido de ámbito europeo, pero fuera de Europa también existe un marco de reporte o varios marcos de reporte. eh, Quizá el más conocido, el más extendido, es el de la Fundación IFRS y que guarda bastantes similitudes con la, con la directiva europea. Si bien la parte europea está centrada o contempla, mejor dicho, la doble materialidad, es decir, la empresa tiene que informar tanto de qué elementos de su entorno son importantes para su actividad, entendiendo por entorno ambiental, social y de gobierno, como cuál es el impacto que genera la empresa en este entorno. Mientras que la parte internacional está más centrada en la materialidad financiera, ¿no? ¿Cuál es el efecto de ese entorno en la actividad de la empresa? Pero los aspectos que se están contemplando, tanto de medio ambiente como a nivel de social y de gobierno, cada vez convergen más. Por lo tanto, este es un marco que afecta globalmente. Bien, creo que veis aquí una parte del menú que estoy intentando minimizar y no puedo. Pero bueno, esta parte de aquí no puedo quitarla. Sistema de normalización. Estamos hablando del uso de normas y de normalización. Bien, qué es la normalización y qué son las normas? La normalización es el proceso de elaboración de las normas que vamos a ver ahora. Es una herramienta que sirve como elemento de competitividad para las empresas y de desarrollo económico para los países, que permite anticipar y mejorar procesos, productos, servicios o sistemas. Lo que se desarrollan son normas. ¿Y qué son normas? Son especificaciones técnicas, aquí lo vemos con más detalle, que contienen requisitos o recomendaciones prácticamente sobre cualquier cosa sobre la que se quiera llegar a un consenso, principalmente productos, principalmente procesos, materiales o sistemas de gestión, también definiciones, es decir, terminología, buenas prácticas de cualquier servicio, con una característica muy importante. Están elaboradas por consenso entre todas las partes que están vinculadas a esa actividad o a ese producto. Las normas son aprobadas por un organismo de normalización. Existen distintos niveles de normas en cuanto a aplicación territorial o geográfica, por así decirlo. Hay normas netamente nacionales, hay normas europeas o hay normas internacionales. Y un aspecto muy importante es que las normas, en su concepción, en su origen, son normas de aplicación voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay una legislación que obligue a utilizar las normas. Lo que obliga, entre comillas, a utilizar las normas en muchos casos es el propio mercado, que quiere primero establecer unos requisitos mínimos de seguridad, calidad o sostenibilidad de un producto o de una actividad, y que eso es demandado por los clientes. Bien, esto es así, pero es cierto que hay ocasiones en las que las normas sí que pasan a ser obligatorias. ¿Cuándo? Obligatorias por ley, quiero decir. ¿Cuándo? Pues cuando el legislador en una área determinada, el ministerio correspondiente o en aquella entidad que tenga la competencia en cuanto a legislar, decide citar una norma total o parcialmente en un documento legislativo. Ahí el legislador, en lugar de desarrollar alternativamente una serie de requisitos, lo que hace es que directamente coge una norma UNE y dice, pues para esta cuestión en concreto, sígase determinada norma UNE. En esos casos es el legislador el que transforma esa norma de origen voluntario en norma obligatoria. La certificación es una actividad conectada con la normalización, pero son dos actividades diferentes. Normalización es el desarrollo de la norma y certificación es analizar el cumplimiento de esa norma por una organización. Son actividades separadas que se desarrollan de manera separada por entidades distintas. Y por último, una norma, por su grado de apertura a todas las partes interesadas, se distingue de una especificación desarrollada pues, por una única empresa o por una única asociación. Bien, aquí vemos los tres niveles de los que hablaba originalmente. Existen normas UNE, normas españolas,
con un alcance nacional. Existen normas europeas, normas desarrolladas en los comités europeos de normalización, CEN, CENELEC y ETSI, y existen normas internacionales, normas ISO o normas IEC o normas procedentes de la ITU, que es para temas electrotécnicos. No lo he dicho, pero ISO es la Organización Internacional de Normalización, que tiene un homólogo para temas eléctricos y electrotécnicos, que es IEC, y CEN es el Comité Europeo de Normalización, que tiene un homólogo para cuestiones puramente eléctricas y electrotécnicas, que es CENELEC. ETSI en el ámbito europeo está orientado al ámbito de las telecomunicaciones, e igualmente ITU para el mismo ámbito de telecomunicaciones a nivel internacional. Bien, ¿cómo se desarrollan estas normas? ¿A qué nos referimos cuando decimos que está abierto a la participación de todas las partes interesadas? Bien, pues la mesa en torno a la cual se desarrolla una determinada norma es el Comité Técnico de Normalización, o CTN. Estos comités técnicos de normalización están abiertos a la participación de todos los actores que tienen conexión con ese producto o con esa actividad, tanto los vinculados directamente a la propia cadena de valor, pues fabricante o proveedor, intermediario, usuario y demás, como toda una serie de actores que hay alrededor, como puede ser, obviamente, la administración pública, puede haber organizaciones sin ánimo de lucro, puede haber en el ámbito académico centros de investigación o universidades. Puede haber plataformas sectoriales, o organismos de evaluación de la conformidad o entidades de consultoría. Una cuestión importante del proceso de elaboración de la norma, en cuyo detalle no voy a entrar aquí ahora, es que todas las normas pasan por un periodo de información pública, en el que cualquier entidad jurídica o física, cualquier persona puede acceder al contenido de la norma que está en periodo de información pública, acceder a su contenido y hacer los comentarios que considere oportunos. Bien. ¿Cuál es el papel de UNE en todo esto? ¿Qué es UNE? Pues UNE es la Asociación Española de Normalización, o, en otras palabras, el Organismo de Normalización Español. Es una asociación privada, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es el desarrollo de normas. Tiene un carácter de asociación. ¿Y quiénes son los socios? Pues principalmente hay varios tipos. Un aspecto muy importante es que uno de estos tipos de socio son las asociaciones o federaciones industriales. Prácticamente cualquier sector económico o cualquier sector de actividad está presente a través de su asociación en UNE. Y además, pues hay otro tipo de miembros que representan a empresas principalmente. También la propia administración pública participa, distintos ministerios a nivel en los comités de normalización, incluso los órganos de gobierno de UNE. Y un aspecto muy importante es que UNE es el representante español en esta red de normalización que hemos comentado antes, a nivel internacional y a nivel europeo. Nuestro núcleo de trabajo principal es el desarrollo de normas, a través de la gestión de estos comités de normalización. Es decir, no es normalmente el personal de UNE el que hace la norma, sino que son los profesionales de cada sector los que forman los comités de normalización y desarrollan las normas. Hay otras actividades también relevantes, como actividades en el ámbito de la cooperación internacional o en el ámbito de la participación en proyectos de I+D+I bajo el marco europeo de financiación tipo Horizonte Europa, Horizonte 2020, en el que también tenemos una dedicación importante. Bien, hecho esta introducción sobre el contexto del reporte de sostenibilidad y la actividad de normalización, pues vamos a ver cómo se conectan ambas cuestiones. Bien, existen normas sobre calidad y seguridad de productos o de actividades, es la vertiente tradicional, pero cada vez existen más normas que tratan temas de sostenibilidad. Dentro de estas, pues tenemos normas que son normas de producto, que a la vez que contienen estas cuestiones de seguridad o calidad, también tienen cuestiones de sostenibilidad, pero lo que nos vamos a centrar aquí son en normas que tienen requisitos o recomendaciones para la organización, para
su funcionamiento interno. Es decir, van al modelo de funcionamiento y en muchos casos de gestión de la organización. Esos son el tipo de normas que vamos a ver aquí. Y vamos a empezar con la parte de medio ambiente. Vamos a ir viendo los tres bloques: medio ambiente, aspectos sociales y gobierno, y empezamos con la parte de medio ambiente. En esta parte ambiental, pues tenemos pues primero una serie de normas transversales, normas tan conocidas como la ISO 14001 de Sistema de Gestión Ambiental o la familia 14002, que es una familia que son unas normas que particularizan los aspectos ambientales que se gestionan bajo un sistema de gestión ambiental en aspectos ambientales concretos, como agua, como clima o como recursos y residuos. Son las partes que se están elaborando ahora. Hay otras normas importantes, como la incorporación del ecodiseño en los sistemas de gestión ambiental, que es esta 14006, o normas sobre la herramienta de análisis de ciclo de vida que vemos aquí, o normas que facilitan a las organizaciones el cumplimiento del principio DNSH, Do Not Significant Harm, que es un principio que, como sabéis, está muy presente a la hora de conceder ayudas o subvenciones públicas vinculadas a prácticamente a un gran número de actividades, principalmente asociados a los fondos Next Generation, pero cada vez más extendido a otros ámbitos. Bien, ya entrando en cuestiones ambientales concretas, en la parte de clima, cambio climático o acción climática, aquí tenemos normas tanto en la parte de mitigación del cambio climático, es decir, reducción de emisiones, como en la parte de adaptación al cambio climático, es decir, reducción de los impactos que provocan los nuevos escenarios climáticos. En el primero, disculpa, en el primer bloque destaca pues la norma ISO 14064, parte 1, que nos dice cómo cuantificar las emisiones a nivel de la organización. Esta norma está citada en la taxonomía europea, que es otro elemento asociado a esta canalización de flujos financieros hacia actividades sostenibles. También destaca esta norma sobre Net Zero, directrices para el cero neto, este IWA 42 de reciente publicación, que lo que da son una serie de recomendaciones para que las organizaciones establezcan una serie de metas y de actuaciones prácticas. Es un documento muy práctico hacia una situación de emisiones netas cero en 2050 o antes. Establece una serie o ayuda a establecer una serie de metas intermedias. Aquí, por ejemplo, Netflix, en su informe de sostenibilidad, cita que ha seguido este IWA para la parte de emisiones cero. Bien, hay otras normas, pero no me voy a extender en ello para no alargar más allá del tiempo dedicado a este webinar. En la parte de adaptación destacan pues, esta familia de normas UNE en ISO 14090, que lo que hace es que nos dan herramientas primero para establecer un marco de adaptación al cambio climático, entender bien cómo te va a afectar y qué medidas se pueden implantar, que se apoya en las dos normas que veis aquí. Una centrada en la evaluación de la vulnerabilidad, el impacto y el riesgo de la organización con respecto al cambio climático, y otra, pues una vez establecido un marco y entender la vulnerabilidad y el riesgo, pues cómo desarrollar un plan de adaptación en ese contexto. Si saltamos de la parte de clima a la parte de economía circular, aquí se están desarrollando una serie de normas muy interesantes. Digo se están desarrollando, pero van a estar publicadas por ISO antes del verano de este año. Es decir, en cuestión de 2 meses. Estas normas que vemos aquí lo que hacen es facilitar la implementación del modelo circular en las empresas, en las organizaciones. Por un lado tenemos la 59004, que lo que hace es establecer un conjunto de principios y un marco de aplicación que definen el concepto de economía circular, definen sus principios y sobre todo establece esa facilitador de implementación. Contiene términos clave, contiene pues una serie de etapas de implementación desde la situación inicial
hacia el establecimiento de objetivos y estrategias de economía circular, y contiene también una serie de áreas de actuación concreta, pues en el área de diseño, en el área de gestión de recursos, en el área de compras, por ejemplo, o de simbiosis industrial. La segunda de estas normas, la 59.010, está centrada en modelos de negocio y es en cierta medida una particularización de la norma anterior para modelos de negocio y redes circulares, ¿no? Por así decirlo. Y la tercera de estas normas es una norma de medición, de indicadores y de medición de la circularidad, y sirve tanto para medir la circularidad en la organización como también a nivel de producto. Y la última de las normas que recogemos aquí es una norma muy interesante sobre implementación de la circularidad en el diseño de productos. En este caso es una norma de producto, pero me ha parecido interesante citarla. También en el ámbito de la economía circular, y aquí me estoy extendiendo un poquito más porque entiendo que es un tema de interés, destacamos este estudio que publicamos en UNE recientemente sobre la contribución de las normas a la economía circular. Es un estudio que proporciona una serie de normas dirigido tanto a entidades privadas como a entidades públicas que busquen referencias a la hora de implementar medidas de economía circular o a la hora de validar estas medidas. Lo que hacemos aquí es, para un número de sectores alto, eran pues casi 30 áreas de actividad, se recogen más de 300 normas, y para cada una de ellas se establece cuál es la vinculación o el apoyo concreto hacia el progreso circular de cada una de estas normas. Hay normas que son totalmente sobre cuestiones relacionadas con economía circular, hay normas que son normas de producto o de servicio que contienen capítulos o anexos específicos de economía circular. Hay muchos tipos de normas. ¿En qué sectores? Pues en sectores de construcción, en sectores de eléctrico, sobre neumáticos fuera de uso, plásticos, envases, en biogás, una serie de sectores muy amplios. No es un estudio exhaustivo, hay más normas y más sectores, pero sí que es representativo, y con ello precisamente lo que se pone en valor es que hay normas que ya están publicadas en muchos ámbitos que se pueden utilizar si se están buscando referencias sobre cómo implementar medidas de economía circular, pues en el sector de los envases y embalajes, por ejemplo, o en el sector del turismo o de los productos eléctricos y electrónicos. Y aquí hay normas, pues, normas que establecen requisitos de residuos para ser utilizados en procesos productivos, normas que dan pautas para evaluar la durabilidad de un producto, la reparabilidad, la reciclabilidad, la biodegradabilidad, por ejemplo. Hay métodos de ensayo para la caracterización de material reciclado, métodos de determinación de sustancias peligrosas que pueden impedir la implementación de medidas circulares. Bueno, pues muchos tipos de normas. Estos son solo algunos ejemplos. Bien, ahora pasando de la economía circular a la biodiversidad, también existe en el ámbito de la normalización, este es muy reciente, una actividad en el ámbito de la biodiversidad. Aquí se están desarrollando a nivel internacional en la ISO una serie de normas, y aquí he traído pues, algunas de ellas. Especialmente la primera es muy relevante, ya que permite o facilita a cualquier organización un análisis y una consideración de la biodiversidad en su actividad de manera estratégica y también operacional. También destacable la segunda norma, que permite, a la hora de poner en marcha un proyecto de cualquier tipo, si se quiere asegurar que ese proyecto va a tener un impacto neto positivo en materia de biodiversidad, pues esta norma ayuda a diseñar y ejecutar este tipo de proyectos para conseguir estos resultados. Y también destacable esta última norma que vemos aquí, 14.054, esta está en un estado de desarrollo más temprano, sobre contabilidad del capital natural. Aquí ayuda a establecer ese balance entre los recursos naturales consumidos y generados directamente o en la cadena de valor, en términos materiales y en términos monetarios también.
Bien, y ya pasamos de la parte social a la parte, perdón, de la parte ambiental a la parte social. Aquí tenemos en la parte social, pues normas como la norma 26.000 de responsabilidad social, pero hablando también de cuestiones más concretas, pues hay normas sobre la implementación de la diversidad y la inclusión en las organizaciones, sobre la implementación de la igualdad de género, sobre diseños y entregas de servicios inclusivos o accesibles, sobre accesibilidad de ciertos productos o ciertos servicios, como en el ámbito TIC o en el ámbito del entorno construido, o normas sobre lectura fácil dirigidas a la hora de desarrollar un documento del sector que sea, cómo hacerlo para que aquellas personas que tienen dificultades de comprensión lectora pues, sea también asequible para ellos. También vemos normas relacionadas con responsabilidad social e infancia, como esta 165002, y todo el bloque de normas de seguridad y salud en el trabajo. Las familia 45.001, que es la más conocida, que es la general, pero luego también hay normas específicas sobre salud mental, enfermedades infecciosas o trabajo seguro en pandemia. Bien. Pasamos a la parte de gobernanza y aquí ya estaríamos en el tercer pilar de estos informes de sostenibilidad. Y aquí aquí tenemos normas muy destacables. La primera de ellas es muy relevante, es una norma ISO que se está desarrollando ahora junto con Naciones Unidas para la gestión de los objetivos de desarrollo sostenible por las organizaciones. Aparte de eso, en el ámbito de la gobernanza específicamente, pues está la norma ISO 37000, que contiene los principios y aspectos clave de la gobernanza en las organizaciones que se apoyan en varias normas, entre ellas una sobre el desarrollo de indicadores y otra que establece una serie de modelos de madurez en temas de gobierno. En el bloque de compliance, aquí podemos ver normas tanto en el ámbito internacional, que son las de arriba, que son sistemas de gestión de compliance y herramientas asociadas como el sistema de gestión de antisoborno o denuncia de irregularidades, que son elementos claves en apoyo a la primera de ellas, como normas desarrolladas en UNE netamente porque ha habido esa demanda nacional, que es normas sobre compliance penal, compliance tributario, compliance de libre competencia y compliance sociolaboral. Ya sabéis que el compliance lo que asegura a las organizaciones es que da cumplimiento a todo aquello que les requerido en temas de cumplimiento, ¿no? Estas normas tienen una aceptación grande por parte del sector y también pues, con implicaciones importantes. Por ejemplo, la norma de compliance penal pues, es una atenuante en el caso de que haya alguna situación que derive en una pena para la organización a nivel legal. Bien, y cerramos el bloque de la parte de gobierno con normas en el ámbito de la resiliencia, gestión de riesgos y continuidad de negocio. Gestión de riesgo, norma ISO 31000, que nos proporciona unas directrices para que las organizaciones gestionen el riesgo adecuadamente y además es aplicables a cualquier contexto y en cualquier momento del ciclo de vida de la organización. Disculpadme. En el ámbito de la continuidad de negocio, esa norma ISO 22301, disculpadme, me tengo la garganta hoy bastante perjudicada. Bien, la norma 22301 proporciona requisitos para implementar un sistema de gestión que permite a la organización reducir la probabilidad de que ocurran situaciones que interrumpan su actividad. Y en el caso de que ocurran, pues cómo minimizar sus efectos. Bien, voy a pasar al siguiente bloque, no sin antes destacar que estas normas en el ámbito de gobierno son
objeto de otro informe publicado por UNE, el cual tenéis aquí también libre acceso, que es el informe sobre el buen gobierno de las organizaciones. Bien, pues, ¿cómo conectamos estas normas que hemos visto con los informes de sostenibilidad? Bien, pues hemos visto que tenemos normas que apoyan a que la organización avance en todos estos ámbitos. Los verdes de medio ambiente, no lo voy a repetir, los azules sociales y los rojos términos de gobierno, temas relacionados con el gobierno de la organización. Pues bien, estas normas y reglas europeas de reporte, estos documentos publicados por el FRAC y por la Comisión, realmente lo que están diciendo es cómo las organizaciones tienen que minimizar el riesgo y el impacto y aprovechar las oportunidades en este entorno ambiental, social y gobierno. Es decir, dice cómo gestionar esos impactos, riesgos y oportunidades. Y tienen que mostrar las empresas al receptor de ese informe cuál es la gestión realmente que hace la compañía de estos riesgos, impactos y oportunidades. Pues bien, todas las normas que hemos visto aquí son exactamente herramientas que mejoran el comportamiento de la organización en estos términos. En UNE hemos publicado recientemente este informe, cuyo enlace también dejo aquí en la presentación y también es igualmente accesible a través de la web de UNE, titulado Apoyo de las normas para el reporte ESG. ¿Qué contiene este informe? Pues primero, un mensaje clave. Las normas son herramientas que permiten mejorar el comportamiento de sostenibilidad de las organizaciones y las normas también son elementos que mejoran la solidez de los informes de sostenibilidad. ¿Y cómo está estructurado este informe? Pues primero, contiene una serie de motivaciones o beneficios de utilizar las normas o referenciarlas en los informes de sostenibilidad. ¿De qué manera? Pues primero, uno de estos documentos publicados por EFRAG, el ESRS2, que es el de General Disclosures, que es un documento que ha de utilizarse como base para reportar respecto a todos estos aspectos que hemos visto, ambientales, sociales y de gobierno. Pues bien, este documento establece una referencia explícita al uso de normas ISO, IEC, CEN y CENELEC, como podéis ver aquí. Y esto verdaderamente sienta las bases para que las organizaciones puedan apoyarse en las normas cuando elaboren los informes de sostenibilidad. Bien, alineamiento con marco regulatorio europeo es la segunda motivación para el uso de normas en los informes de sostenibilidad. Y es que muchas de las normas que hemos visto ahora están ya integradas a nivel legislativo, a nivel europeo y a nivel nacional, ya que dan apoyo a distintas directivas o a distintos reglamentos. Muchas de estas normas además están publicadas a petición de la propia Comisión Europea. Y de esta manera, bueno, y también aquí tenemos una referencia a la Estrategia Europea de Normalización publicada recientemente por la Comisión Europea, que refuerza el papel de las normas en un rol de facilitador hacia un mercado europeo sostenible. Por lo tanto, el uso de normas en los informes de sostenibilidad permite aumentar la coherencia de estos dos marcos regulatorios, por así decirlo. Bien, además, estas normas son, en muchos casos, ya están implementadas por las organizaciones. Hay muchas organizaciones que cuentan con normas de gestión energética, de gestión ambiental, de responsabilidad social o de compliance. Y es una manera que las organizaciones pueden aprovechar el esfuerzo que ya han puesto en implementar estas normas para también ayudar al cumplimiento de esta directiva de información de sostenibilidad. Como hemos visto, no estamos hablando de 2 o 3 normas, sino que para cada documento, para cada ESRS o para cada NEIS, existen una serie de normas directamente vinculadas. Aquí esto es un extracto del informe y vemos algunas de ellas, pero realmente
el informe lo que contiene es una relación de normas ordenadas por SRS o por NACE, ¿no? Luego muestro una captura de pantalla de lo que estoy comentando ahora. Estos documentos publicados por EFRAG, estas reglas de reporte, nos dicen que las organizaciones tienen que informar tanto de datos cuantitativos, pues kilovatios de energía consumidos, como cualitativos, es decir, cuáles son las medidas que pone la organización para que de un reporte al siguiente haya un progreso en estos ámbitos. Pues bien, estas normas precisamente facilitan la elaboración de políticas, de estrategias y la toma de acción por parte de las organizaciones en estos ámbitos. Y por último, el sistema de normalización pues, ofrece también unas garantías. Es una actividad regulada, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y realmente se hace un uso ya por el propio proceso de normalización, que como hemos visto antes es un proceso abierto, es un proceso transparente, que ofrece garantías para que puedan hacerse, como se hace en referencia a normas, en multitud de documentos legislativos a nivel nacional, autonómico o local, o en pliegos de contratación pública también, por ejemplo. Bien, además, este uso de normas en los informes de sostenibilidad, además de proporcionar beneficios para las empresas que tienen que reportar, como hemos visto, también conlleva unos beneficios para los actores encargados de comprobar o de verificar la información que contienen estos informes de sostenibilidad. Es decir, también son de utilidad para los verificadores y los auditores de la información de sostenibilidad, ya que si encuentran que una empresa a la hora de reportar sus políticas en materia de energía, volviendo con el ejemplo anterior, y hace referencia a una norma ISO 50001 de sistema de gestión de la energía, está proporcionando una información que el auditor, con las verificaciones previas, obviamente, que tenga que hacer, pero que puede ver como robusta y como que realmente la organización sabe de lo que está hablando y que se apoya en un sistema globalmente reconocido. Y por último, como hemos visto antes, esto tiene proyección también fuera de Europa. Primero en Europa, mención en el SRS2 que hemos visto antes a las normas responde a un acuerdo establecido entre Cenit Enel y EFRAG, y al mismo nivel se ha producido también un acuerdo entre la ISO, la Organización Internacional de Normalización, y la Fundación IFRS. Como hemos visto antes, pues es el marco internacional más reconocido. Por lo tanto, el hacer uso de las normas en los informes de sostenibilidad también facilita la proyección internacional o facilita el reporte de sostenibilidad en aquellas organizaciones que actúen fuera de Europa. Bien, ¿y cómo es este informe que estamos presentando? Pues básicamente lo que contiene estos son extractos del informe, pues como veis, por cada uno de los ESRS, por ejemplo, abajo a la izquierda vemos el de clima, a la derecha vemos también de clima, pero la parte de adaptación. Vemos también de eficiencia energética o de agua o de economía circular o biodiversidad. Para cada una de estas reglas de reporte en estos ámbitos, pues relacionamos las normas que facilitan a la organización ese progreso en cada una de estas materias que vemos aquí, con distintos enfoques según la norma. Esto es para la parte de medio ambiente. Para la parte social, pues igual, si hablamos del SRS relacionado con fuerza de trabajo o con cadena de valor, que es el SRS S1 de Social o S2, aquí tenemos las normas relacionadas. Con el S3, pues aquí tenemos también normas relacionadas. Lo mismo con cada una de ellas. Accesibilidad, seguridad y salud del trabajo, etcétera. Y en la parte de gobierno, pues igual, aquí están estructurados, divididos en los bloques que hemos visto antes, asociados al único documento de FRAG en la parte de gobierno, así como medio ambiente. Hay muchos documentos de FRAG, 8 si no recuerdo mal. También en la parte de social hay un número importante, en la parte de gobierno hay un único documento y aquí asociamos las normas relacionadas con los aspectos que se tratan en ese documento.
Bien, y con esto ya llegamos a las conclusiones que eran las adelantadas originalmente. Esto también son extractos del informe y aquí lo que vemos es los dos mensajes importantes. Primero, el reporte de sostenibilidad es una foto, un año y una foto, otro año. Las normas son herramientas para que entre esas fotos haya un verdadero avance en materia de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno de la empresa. Y segundo, si la organización ha implementado estas normas, el citarlas en los informes de sostenibilidad proporciona una robustez y una fiabilidad adicional al receptor de ese informe, al inversor, a la administración o a la sociedad en general. Muy bien, y con esto termino. Aquí tenéis mis datos de contacto pues para cualquier consulta que podáis hacer, aunque me consta, ahora comentará Javier, que ahora tenemos un espacio también para tratar estas cuestiones. Muy bien, muchas gracias, Iván. Y efectivamente, como bien comentas, vamos a ir formulando algunas de las cuestiones que nos han ido comentando. Y tenemos, por ejemplo, la primera cuestión que nos comenta. Bueno, antes que nada, perdonad que entro tan de lleno porque hemos consumido parte del tiempo, pero agradecerte un poco el repaso tan interesante en todas las normas de diferentes ámbitos. Y además me quedo un poco de nuevo con el denominador común de la cuestión de los riesgos, oportunidades e impactos, ¿no? Que ya venían recogiendo las diferentes normas, tanto de 9001, 14001, etcétera, y de nuevo se pone de manifiesto el énfasis en la oportuna gestión del riesgo, ¿no? Bien, vamos, como comentábamos por la primera pregunta, decía, ¿qué relación existe entre las guías NEIS y los estándares GRI? ¿Son lo mismo? ¿Se pueden utilizar indistintamente? No son lo mismo. Las NEIS o SRS en inglés son las reglas de reporte que ha elaborado EFRAG y publicado la Comisión Europea. EFRAG las elabora para la Comisión Europea y la Comisión Europea las hace obligatorias a través del reglamento correspondiente, por lo tanto no son lo mismo. GRI es el marco de reporte más extendido a nivel global, el marco de reporte prioritario para la mayoría de empresas. Si bien el marco GRI ha sido considerado para la elaboración de las normas de las NEIS o de las SRS. Muy bien, fenomenal. Y luego otra cuestión que planteaban, comentaban, dice, una empresa que tenga certificado un sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión energético, ¿estaría exenta de reportar alguna parte del informe o igualmente tiene que reportar todo? La obligación de reportar existe siempre, tengas o no implantada la norma. Lo que te facilita la norma es que si tú tienes que decir qué has hecho en materia de gestión ambiental o qué tienes en materia de gestión energética, la empresa puede decir, yo tengo implantada una 14001, yo tengo implantada una 50001, con lo que eso significa. Es decir, tienes un sistema que controla cuál es tu desempeño en materia de medio ambiente o tu desempeño energético. Y ese es el valor que tiene la implantación de la norma. Ahora, no hay una presunción de conformidad que si tú tienes implantado una norma ya no tienes que reportar. No, hay que reportar, esa es la obligación y eso hay que hacerlo siempre. Ahora, ¿qué pones en el informe de sostenibilidad? Es donde entran a facilitar estas normas. Fenomenal. ¿Y alguna UNE para la verificación? Verificación así en abierto es muy amplio. Existen normas relacionadas con la verificación de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero entiendo que esa no es la pregunta. Entiendo que es la verificación de la información de sostenibilidad. Esa labor, el dictar ese marco de verificación corresponde al ICCAC, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es la entidad competente para ello. No obstante, me consta que a nivel de la ISO se está trabajando pues, en una norma relacionada con esta verificación, pero a efectos legales dependerá de lo que se dicte a nivel legislativo en España. Muy bien. Perdona la rapidez en formularte pregunta, pero así aprovechamos los últimos minutos. Nos comenta también, dice, al hablar de normas UNE, entiendo que, claro, de aplicación en España, ¿podemos encontrar un sistema similar en Europa? Cuando normas UNE, sí, el equivalente a UNE, como hemos visto, es CEN, el Comité Europeo de Normalización, y CENELEC, para la parte electrotécnica, de las cuales UNE es el representante español, igual que hay representantes de todos los países miembros,
y en cuanto son dos sistemas que son separados, es decir, hay normas que son solo nacionales, son solo normas UNE, pero yo diría que el 90% de las normas que hay en el catálogo UNE son a la vez normas europeas, son adopción de normas europeas y en muchos casos también internacionales. Entiendo entonces, pero entiendo por lo que formula la pregunta que, no sé, Francia e Italia tendrán su organismo correspondiente que están trabajando también en todo este tipo de normas, adaptándolas, etcétera, ¿no? Los distintos países tienen su organismo de normalización, pueden tener normas netamente nacionales, pero lo que estamos aquí hablando, la gran mayoría de normas que hay en el informe son normas que son europeas, en muchos casos internacionales, que son iguales, salvo la traducción, en los distintos países, en su gran mayoría. Hay algunas que no, pero en su gran mayoría sí. En cuanto a cómo se está trabajando, pues por un lado, desde CNCNL, que es decir, todos los organismos de normalización en su conjunto, estamos trabajando hacia EFRAG para que pues esa citación del uso de normas en el Annex 2 esté ahí y para seguir colaborando en otras referencias en los documentos próximos que está elaborando EFRAG, los sectoriales, los de pymes y las guías de aplicación que está elaborando. Fenomenal. Muy bien, pues parece que por ahora no hay más preguntas. Iván, agradecerte enormemente contar, como siempre digo, ¿no? El tema de norma es árido, es duro, sobre todo para aquellos que se familiarizan por primera vez, con lo cual agradecerte ¿no? el rápido barrido que has hecho en todo un trabajo que hay detrás. Y nada, encantado, gracias por tu tiempo y seguro tenemos oportunidad de algún evento similar próximamente. Gracias. Y gracias a los que habéis podido, digamos, asistir de forma síncrona y si no, pues también subiremos la grabación para que esté disponible. Gracias. Pues gracias, Javier, y saludos a todos.